Bendiciones y saludos para cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos. Es un privilegio y un placer poder estar con ustedes en este estudio diario de la lección de Escuela Sabática para hoy, lunes 18 de enero. Hoy, lunes 18 de enero, tenemos un tema muy interesante, consecuencias previstas. Quiere decir que si nosotros estamos en sintonía con las cosas divinas, podemos entonces saber que hay unas consecuencias si nos desconectamos de ese Dios todopoderoso. Para tocar el tema de hoy se encuentra con nosotros nuestra querida hermana Joelia Rodríguez Ortiz. Saludos, Joelia, que Dios te bendiga. Saludos, gracias. Dios te bendiga a ti también y a nuestro querido pastor Natera aquí también. Y ya has dicho, ya me presentaste el otro. Muy bien, tenemos con nosotros a nuestro pastor querido, Oreste Natera Aguiar. Saludos, pastor Natera, que Dios le bendiga a usted también. Como siempre, mucho gozo de poder estar con ustedes y con nuestros hermanos y amigos para estudiar la palabra del Señor. Pastor, y hemos aprendido que es muy útil estudiar la palabra de Dios con oración. Eso me lo enseñaron desde mi primer estudio bíblico. Así que si usted fuera tan amable y orar para que Dios nos dirija en este estudio. Nuestro Padre, gracias por la bendición de poder estudiar la palabra. Que el Espíritu Santo así nos ilumine para poder comprender el mensaje que tiene para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joelia, pastor, amigos que nos sintonizan. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué estaba diciendo el Señor que iba a suceder en la tierra si nosotros tomamos las decisiones incorrectas? En el libro de Isaías, en el capítulo 7, los versos 17 al 25 los leeré y vamos a decirle al pastor Natera y a Joelia que se vayan preparando para comentar estos versos. Dice, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. En aquel día, con navaja alquilada, en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la cabeza y el pelo de las piernas y también quitará la barba. En aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas. Pastor Fernando, me gustaría que nos quedáramos allí y pasáramos entonces a otra segunda parte, ¿no? Mucha desolación para un solo pasaje. Vamos a agarrar entonces estos primeros versos, pastor. Coméntenos, pastor Natera. Así que nos está presentando que va a venir un tiempo muy difícil, muy difícil. Si así fue cuando hubo esa separación de Efraín, ahora la desolación que viene va a ser grande, grande. Y el mensaje que trae es que esa desolación, esa navaja alquilada, justamente será Asiria. Eso es lo que me llama mucho la atención, no sé, a Joelia, esa descripción que nos da ahí el profeta. Y añado que el profeta está hablando cómo la naturaleza se vuelve en contra del humano, ¿verdad? Al ver que está la abeja, que dice ahí que va a estar en diferentes lugares para atacar. Es como que, pues, si no buscas a Dios, hasta la naturaleza estará en tu contra. Pero sí me llama la atención la comparación de la navaja con la espada que representaba a los asirios. Joelia, la naturaleza está en contra del ser humano cuando se aleja de Dios, y me hiciste recordar, y la lectura bíblica también,
con lo que ocurrió en el Génesis. En el Génesis, a consecuencia del pecado, toda la naturaleza se vio trastocada. La tierra te iba a producir cardos y espinas. Con el sudor de la frente comerás el pan. La mujer iba a tener dolores en sus preñeces y en el parto iba a ser doloroso. La serpiente se iba a arrastrar cuando antes no se arrastraba. Y vemos que todo esto es consecuencia de la desobediencia, de la transgresión de la ley. La palabra dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces lo que estamos viendo aquí es una devastación. Lo que estamos viendo es que hay una calamidad que se está cirniendo sobre el planeta. ¿No será parecido a lo que está ocurriendo en estos días para no dejarlo por allá tan lejos? Hoy día también estamos viendo que a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia de la explotación que el hombre le hace al planeta, que no respeta la creación de Dios, a consecuencia de todo este pecado estamos viendo unas cosas terribles. Así que son consecuencias anticipadas. Le pasó a ellos y nos pasó también a nosotros. Pastor Natera. Y la porción terminó, vamos a retomarla en la última parte del texto, cuando nos dice que iba a tener 2 ovejas, ¿no? Sí. Pero en medio de toda esta desolación, el Señor está presentando, le llama un mensaje de esperanza. Así que el texto nos dice, pero se convertirán en lugar para soltar a los bueyes y para ser pisoteada por las ovejas. No, me refiero, hubo antes de eso. Mira el 20. Sí, el verso 24. El verso 24 dice, bueno, desde el 22, y por la abundancia de leche quedarán, o bueno, desde antes, donde dice un par de ovejas. Ahí está. Sí, en aquel día, en el verso 21. Perdón, el 21, en aquel día, cada uno criará una novilla y un par de ovejas. Óigame. Una descripción que no quiere decir abundancia, pero el Señor eso escaso lo va a prosperar si tiene la confianza en que Él está en control. Vamos al 22. Pastor, antes de ir al 22, eso que usted menciona, esa escasez que el Señor iba a prosperar y a multiplicar, me hizo recordar a la viuda con su, con su tortita y también a la otra con su aceite, óigame. Así que en medio de esa sequía, en medio de esa hambruna, el Señor está bendiciendo. Dice el verso 22, y por la abundancia de leche que darán, comerán cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. Cuajada es lo mismo que nosotros llamamos en el otro verso de Isaías 7:15, mantequilla. Mantequilla, que es, como habíamos dicho ayer, es el yogurt, una especie de yogurt que se come en esa región con la leche de cabra. Quiere decir que a pesar de que había una sequía, a pesar de que había una desolación sobre la tierra, esos animales que ellos iban a tener le iban a dar abundancia, iban a sostenerlos. Y eso es bien importante que recalquemos esto. En aquel día, en todo lugar donde había 1000 vides valoradas en 1000 ciclos de plata, o sea, en 11.4 kilos de plata, habrá zarzas y espinos. La gente se irá ya con arcos y flechas porque toda la tierra será zarzas y espinos. Óigame, pastor, qué terrible, Joelia. Y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos, pero se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteado por las ovejas. Así que esa provisión que le dio le sirvió, Pastor Natera. Sigue comentándonos este resto del pasaje. Por eso nos presenta consecuencias previstas. Es lo que el autor de la lección nos está tratando de ayudar. Habrá una gran desolación, pero tengo provisión. Y con esa mente pues juvenil, ¿cómo percibe Joelia este planteamiento que nos está haciendo el profeta Isaías?
Y podemos ver cómo el Señor, ahorita pusimos el contexto de que la naturaleza se estaba yendo en contra por como consecuencia, pero pues lo pusimos en el contexto de que es consecuencia del pecado. No es que Dios quisiera que la naturaleza estuviera en contra del ser humano, al contrario, dentro de ese caos de que hay espinas, que hay cardos, Dios quiere proveer, Él siempre busca cómo bendecir. Y aún hasta ese final, donde dice que está todo cubierto de espinas y cardos, que la azada no llega allá, vemos que él dice, pero los animales que tiene van a ir a pisotear. Y si los animales van a pisotear, van a abrir camino. O sea, yo veo como que eso es una esperanza en el futuro. Eso ahí lo vas a poder cultivar otra vez, no sé. Dios siempre, como hemos estado diciendo una y otra vez, tiene un plan, a pesar de que nosotros desviamos sus planes por los errores que podamos cometer. Él siempre tiene esperanza y tiene una provisión para nosotros. Así es, Joelia y Pastor Natera y los amigos que nos escuchan, esto fue exactamente lo que ocurrió. Ellos con esos animales que Dios les dio, ellos lo iban a utilizar y Dios decía, yo sé para qué lo van a utilizar. Van a tener la abundancia y yo les voy a proveer estos animalitos. Y sucedió así, ¿verdad? En el reinado de Acaz. Se volvió errante a Israel, ¿verdad? Se envió, perdón, al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. De hecho, ¿cuántas veces el Señor vino a amonestar? Dice que sus súplicas eran tiernas. Los profetas dirigían tiernas súplicas, exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y que reformase, ¿verdad?, su forma de ser. Sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios, sí, porque siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Ahora, ¿qué pasó con el rey Acaz? El hombre que era un hombre de miedo más que de fe, Pastor Natera. ¿Qué pasó con Acaz? Recibió la buena noticia. Oh, sí, los sirios de Israel fueron aniquilados, pero ¿qué le pasó después? Bueno, me gustaría que fuéramos a las Sagradas Escrituras, si pudiéramos leer lo que nos presenta el historiador bíblico en el segundo libro de Reyes, y también vamos a tocar lo de Crónicas, pero vamos a Reyes primero. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos 10 al 18. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó a él y ofreció sacrificios en él y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Pastor, esto también hay que tomarlo poco a poco porque fue mucha y grande la apostasía. Muy bien. Coméntenos esta parte. Bueno, nos está presentando el segundo libro de Reyes por la pregunta que planteaste. ¿Y qué de acá? Hay que mejor describirlo. Dios le está diciendo, confía en mi dirección. Pero él ya tenía su decisión tomada. Se alió con Tiglat-Pileser. Y finalmente llega ese encuentro y se encontraron en Damasco. Y en Damasco él quedó impresionado por ese santuario que tenía allí Tiglat-Pileser. ¿Y qué decidió él hacer? Una réplica. Mandó los detalles y el sacerdote, ¿cómo es el nombre? Urías. Recibe toda la información y preparó ese santuario. En otras palabras, Acaz no tenía un espacio para Dios. Todo lo que era contrario a Dios, eso es lo que lo impresionaba a él. Y esa decisión que él tomó, esa decisión tiene resultados negativos. Pero eso es lo que mejor lo describe a él. Un hombre que le estaba dando la espalda a Dios
y que estaba tratando de hacer todo lo que sea contrario al Señor. Así es. El hombre, no podíamos decir que apostató porque nunca fue fiel, ¿no? Pero cada vez iba subiéndole el diapasón a lo que es el estar en contra de la voluntad de Dios. Joelia, me llama la atención eso de que ofreció sacrificios de paz. Y a ti también yo sé que te llama la atención esa parte. Coméntanos algo acerca de esa parte allí, que ofrece sacrificios de paz. No, es que me impresiona cómo él, de parecer ser un rey miedoso, pasó a ser un rey que no tenía nada de temor de Dios y se atrevió a hacer un sacrificio en un altar que no era para honrar a Dios, diciendo que era pues de paz. Paz, y lo que estás buscando es la soga para tu cuello cuando te has completamente apartado de honrar al Dios Todopoderoso. Yo siento que él, de ser un miedoso a no tener nada de temor de Dios, se convirtió en una persona temeraria. Y yo creo que hasta el sacerdote le temía porque no hizo ni chispa de fuerza para detenerlo, como ha pasado en otras historias, que los sacerdotes detenían a los reyes y le decían, no, esto no lo puedes hacer. Lo que había pasado con el abuelo de Acaz. El abuelo de Acaz quiso ofrecer sacrificio en el templo de Jehová, no era en otro templo. Y allí vio la oposición y 80 sacerdotes dijeron, no, aquí no vas a ofrecer. Y ahí vemos que le dio la lepra. Pero este asunto de la lepra parece que se le había olvidado a su nieto. Y a toda esa generación, porque ya pasaron 2 generaciones y ya los sacerdotes estaban también corrompidos. Y la mente adormecida. Sí. Conciencias cauterizadas. Todas estas frases como que van cayendo, ¿no? Vamos a seguir leyendo el relato. Segundo libro de Reyes, ahora el capítulo 16, el verso 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado del altar hacia el norte. O sea que no solamente hizo un altar a su dios falso, ahora hizo una remodelación a lo que Dios había dicho que tenían que hacer inicialmente. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Pastor, merece que hagamos otra pausa. Sí. Bueno, bien explicaste el cambio que realizó este hombre que se había apartado de Dios. Pero notamos que el historiador bíblico nos presenta cuán cerca él se mantenía en el vocabulario de lo que Dios había dicho, ¿no? Que había que hacer. Entonces, pero él los cambia. Es que justamente cuando un gobernante que no le corresponde entrar en los asuntos de fe, en los asuntos religiosos, entra en un terreno muy peligroso, muy peligroso. Y nota la atribución que él hace. Él dice, mira, en ese altar, que justamente en la representación de lo que es el santuario de Dios, es el lugar donde Dios se iba a comunicar. Le dice, no, eso es donde yo, y eso está reservado para mí. Bueno, se fue bastante lejos acá. Bastante, pastor, porque hay una separación entre lo que es la iglesia y el Estado. Ya Dios había establecido cómo era el sistema de adoración. El Estado, el rey, no podía intervenir y modificar. Y fíjese que aquí usted fuera de cámara utilizó la palabra correcta para describir esta amalgama entre estas dos adoraciones, la pagana y la adoración real. Ya comienza aquí a verse ese sincretismo religioso, donde es esta mezcla del paganismo con lo que es la verdadera religión pura que Dios estableció.
Joelia, ¿quieres comentar algo antes de seguir pasando al próximo texto? Y es que me crea tristeza la parte de que él quiere cambiar hasta de lugar lo que Dios ya había establecido. Y es que todo lo que Dios estableció tenía un significado, porque todo era para recordarle a algo al pueblo. Y al ver que él quiere moverlo todo, me hace recordar cómo en nuestro tiempo a veces se levantan líderes que uno dice, ¿cómo es posible que se atrevan a decir esas cosas de Dios o se atrevan a hacer lo que hacen? Pero aquí lo vemos, es simplemente se alejaron, se desconectaron de Dios. Es la única explicación que le podemos dar y es triste. Así es, Joelia. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Veamos entonces lo que dice acá en los otros versos que restan. Dice, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Así que ese sacerdote era una marioneta del rey. Y Bueno, cortó... perdón, hay un sí. punto muy importante. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Es decir, ahí encontramos en el lenguaje de hoy una iglesia que no tiene identidad, que desconoce lo que el Señor ha presentado en las Sagradas Escrituras, que eso tiene que ser lo que nos da dirección en nuestras posiciones. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos ha enseñado el Señor? Así que encontramos a un Urías y que puede representar en el tiempo en el cual nosotros vivimos una estructura religiosa que está totalmente divorciada de lo que el Señor nos presenta en su libro sagrado. Muy bien, pastor, que haya traído ese punto. De hecho, Joelia lo trajo soslayadamente cuando mencionó que todas las cosas estaban puestas en un orden porque ese orden nos hacía recordar una serie de eventos y tenía un significado. Si nosotros cambiamos ese orden, estamos cambiando ese significado. Y eso precisamente trae una crisis de identidad. Y desafortunadamente, con el pasar de las generaciones, aquí apenas habían pasado, lo ocurrió en el tiempo de Urías, entonces luego vino Jotam, y ahora simplemente, rápidamente, en el tiempo de Acaz, ya las cosas eran completamente distintas. El papá de Joelia, una persona que quiero y aprecio mucho, y él decía, cuidado, a todo uno se acostumbra. Entonces, él tenía esa frase, cuidado, a todo uno se acostumbra, ¿verdad? Algo así decía siempre él, ¿no? Bueno, y dice, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Le quitó el valor, lo puso en el suelo. Echó por tierra. Pero saben, hay algo muy importante. Todo lo que estamos presentando allí, los tableros de las basas, las fuentes, el mar de donde estaban colocados los bueyes, ese mar de bronce, que eran cosas materiales. Ya él había quitado lo que era lo esencial. La presencia de Dios no formaba parte de su reinado ni de su vida personal. Es así, pastor. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre. Yo creo que ya yo había leído esto. Sí, sí. Ok, pues entonces vámonos un poco más hacia el frente. Entonces nos faltaba solamente el verso 18. Correcto. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, y los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Ahí me pongo la mano sobre la cabeza. Por causa del rey de Asiria. Y mira qué servilismo, porque realmente el rey de Asiria no le pidió nada de eso. Pero ya como el acto de adoración de él, de comprometerse, lo llevó a hacer todos esos cambios.
qué grandes lecciones para nosotros hoy. Así es, pastor. Y nos queda entonces el segundo libro de Crónicas, que tenemos que ver los versos 20 al 25 del capítulo 28. Hermano, tranquilo, yo sé que hay mucha apostasía tal vez para una sola lección, pero es lo que tenemos hoy, así que me disculpan, ¿verdad? Nos disculpan que tengamos que tocar tantas cosas negativas, pero Lo que podemos aprender de todo eso. Oh, claro que sí. Dice verso 20, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Ahí está. ¿Qué pasó entonces, Joelia? ¿Qué pasó aquí con la alianza? El amigo se volvió enemigo. Siempre Y lo ni fue. ni el dinero compraba la amistad. Aquí ni el dinero compró la amistad. Ciertamente nunca fue su amigo. Y entonces luego dice en el verso 22, además el rey Acaz, en el tiempo de que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Pastor Natera. Ahí básicamente estamos viendo lo que usted estaba diciendo anteriormente. Ya está en el cronista lo está describiendo. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Jehová y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Joelia, ¿qué más? ¿Qué cosas más terribles podía hacer este hombre? Ahora, ¿qué hizo? No solamente tiene un altar al Dios verdadero, a Dios falso, no solamente modificó el altar del Dios verdadero, ahora se molesta y rompe los utensilios que se utilizaban, que también tenían su significado. Bueno, yo creo que básicamente hemos tocado ese asunto de lo del rey de Asiria, ¿no? De lo que pasó. Así que se podía prevenir esas consecuencias. ¿Cuál es el principio que está detrás de todo esto? ¿Por qué pasó esto, Pastor Natera? Bueno, la motivación que el Señor le ha presentado, Emmanuel, Dios con nosotros, es que ellos tenían que aprender a confiar en Dios. Como bien nos presenta el Salmo 118:9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Es así. Esa era la confianza en Dios. Y eso es lo que hoy, el mensaje que yo recibo al estudiar las Sagradas Escrituras, frente a todo este asunto, estos cambios que están ocurriendo en el mundo, estos cambios que están ocurriendo en el mundo religioso, en el mundo político, económico, hay que seguir confiando en Jehová. Así es. Joelia, dice aquí que los escritos asirios, como los mismos anales de los reyes asirios, dan testimonio del hecho de que su deseo de poder era insaciable. El deseo de poder puede ser una adicción, dice que es insaciable. ¿Quién mostró este deseo? Lucifer. Ajá. ¿Cómo fue que entró el pecado? Porque él quería ser como Dios. Él quería saber lo que sabía Dios. Y vemos ahí ese pecado es en el corazón, que es el querer enaltecernos. Eso no, sí es una adicción porque no puede ser saciado. Siempre vas a querer más y más y más. Y a veces uno piensa que no, que las adicciones son solamente a las drogas, pero no, hay adicción al poder, a querer controlar y de manera negativa, porque es pisoteando los principios de Dios y a las demás personas que estaban bajo su cargo. Vemos que inclusive él empobreció a sus príncipes porque le quitó lo que tenían los príncipes para tratar de dárselo al rey. Y aquí yo quiero resaltar que también hay una responsabilidad para las generaciones futuras, que él debió haber sido un baluarte en lo espiritual para sus futuras generaciones, como tal vez no lo fueron su abuelo y su papá,
que tal vez entonces por eso él llegó a ese punto, le hace analizar y pensar, ¿cómo estoy yo impactando a las generaciones futuras? Es así, Joelia, el legado. Muy importante lo que ella destaca, porque nos podíamos pasar la semana hablando de este rey y todas las cosas que hizo. Pero ¿y yo? Ujú. ¿Y tú? En este mundo que se está haciendo pedazos, podemos llevar un mensaje diferente, no solamente en palabras, sino también en acciones. Por eso debemos orar pidiéndole al Señor que así nos pueda ayudar. Pastor Fernando Dávila, quisiera que elevara esa oración pidiéndole al Altísimo que nos pueda conducir para poder ser un agente de cambio, pero que nos acerque más a Dios. Sí, pastor. Y me gustaría decirle a los amigos que nos han sintonizado, si hay alguna adicción que usted tenga, puede ser al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, puede ser hasta los analgésicos, que también son drogas recetadas, puede ser una adicción a los videojuegos, puede ser una adicción hasta a su familia, porque cualquier cosa que usted ponga desmedidamente por encima de Dios es un ídolo, es una adicción que podemos poner delante de las manos del Señor nuestras vidas para que Él nos ayude a romper con esas cadenas. Porque tenemos que entregar nuestra vida a Dios hoy. Hay unas consecuencias y están allí, se sabe cuáles son predecibles, pero también es predecible el futuro de aquellos que ponen su vida en las manos del Señor. Ese futuro está garantizado y está garantizado con el garante más valioso de todo el universo. La propia vida del Rey del universo fue puesta en garantía para nuestro rescate. Que Dios nos ayude a confiar en esa garantía. Querido Dios y buen Padre, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de todas estas calamidades que se han cernido en el pasado sobre el planeta y que también se están manifestando hoy de alguna u otra manera, tenemos la confianza de que con nosotros está Dios. Amén. Tenemos esa confianza que fue ratificada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sabemos que fuiste capaz de ofrendar a tu único Hijo en rescate por nosotros. No somos diferentes a esos personajes de los cuales nos asombramos, porque en alguna u otra manera también hemos pecado. En alguna u otra manera hemos desobedecido. Tal vez no tenemos los mismos dioses de los asirios, pero tal vez tenemos adicciones que se convierten en nuestros dioses. Ayúdanos, Señor, a romper con esas adicciones. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a depender de ti. Gracias nuevamente te damos porque sabemos que ese rescate está al alcance de una oración. Y elevamos esta oración para que tú, oh Dios, toques la vida de cada amigo que nos sintonizó. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo y bendecido día. Amén.